RTV. Más que informe, es una denuncia de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país. En realidad me hubiera gustado hablar de forma general, pero como tendrían que hacer los mismos indígenas, voy a hablar de un caso muy particular, muy conocido, lo que ha sucedido últimamente, que es el caso de la comunidad de Gapó, de Canindeyú, del pueblo Abá Guaraní, porque tengo la autorización de ellos para hablar sobre el tema. No cabe duda, si puede ir pasando, que la comunidad indígena Abá Guaraní de Gapó, de Canindeyú, forma parte del territorio ancestral de los pueblos indígenas Abá en esa zona. Por lo tanto, hay muchas evidencias, vestigios, muchos elementos que lo demuestran de la existencia de esa comunidad. Por ejemplo, según informaciones, investigaciones ya del año 1900 de Kurni Muendayú, de Müller, por ejemplo, que ya existía ese pueblo en la zona que se llama Huirarobaná, en torno a la laguna San Antonio, que es una laguna, un espacio sagrado para los Abá, según el mito fundante de este pueblo. En torno a esta laguna está la comunidad de Gapó. Actualmente conservan 3 cementerios. El resto de los cementerios, lastimosamente, ya fueron sacados por los tractores, ¿verdad? Y las maquinarias de las empresas, en particular la americana SA, hoy Laguna SA, cuyos dueños son los Peters, que viven en Brasil. No cabe ninguna duda de que esas tierras son tierras ancestrales. Y la Constitución, otras leyes nacionales e internacionales, obliga al Estado paraguayo a defender territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Eso es clarito. Entonces, eso lo tenemos. Está visibilizado y demostrado que se trata de una tierra ancestral. Lastimosamente, y no solamente en este año, siempre hubo intento de despojos de esas tierras con varios tipos de atropellos. El 20 de mayo se ejecutó una orden judicial que por tercera vez, en realidad, el mismo juzgado había sacado para intentar despojarle a los indígenas de sus tierras. Los indígenas huyeron al monte, siempre dentro de las tierras reivindicadas. Por eso no hubo ni siquiera, la prensa de repente dice, los indígenas salieron, los indígenas volvieron. No corresponde esos términos, porque los indígenas siempre han estado allí. Entonces, a través de una orden de un juzgado, se realizó el desalojo, tratando de despojarle una vez más a los indígenas de sus tierras, destruyendo todo, casa, templos, lugares sagrados, todo lo que tenían. Ustedes ven en la foto, todo se redujo en basura y como la última foto que pasó, al final todo se quedó en ceniza. Todo se ha quemado, ¿verdad? Primero todo en basura. El mismo, entre comillas, propietario de la tierra en este momento, supuestamente porque tiene la titularidad, y en eso es un grave delito del Estado, que ha vendido las tierras de los indígenas con los indígenas adentro, ha ordenado que se trajera un camión y se llevara las pertenencias de los indígenas como una basura. Y lo que había quedado, la policía se encargó de prenderle fuego, ¿verdad? Como parecía que esto no era suficiente, entonces la empresa contrató una empresa de seguridad, entre comillas, para intentar nuevamente despojarle a los indígenas esas tierras. Y ustedes saben, eso fue el 15 de junio, resultado de eso es la muerte de un compatriota que estaba en el grupo de los que habían sido contratados para hacer ese trabajo, que es justamente atacar a la comunidad y en lo posible matarle a la gente.
¿verdad? De los indígenas habían 14 heridos, se ve lleno de balines, de balas, ¿verdad? De los indígenas, según denuncia de los indígenas, hubo mucho maltrato, mucha violencia, hubo represión, ¿verdad? Estos que fueron contratados supuestamente como guardia de seguridad se habían paseado sobre los indígenas, incluso ya una vez baleados, todos en una casa, sobre embarazadas, niños, mujeres, ancianos. Un anciano perdió el ojo, esta niña está probablemente por perder el brazo, los médicos aún no saben si hay que dejarle la bala adentro o quitarle, ¿verdad? Pero, o sea, lo más lamentable en esta situación, en este país es que hay grupos que funcionan así como pasando por encima de las instituciones estatales. O sea, la misma empresa Laguna dice que ha recurrido a este tipo de atropello porque las instituciones estatales no actúan, ¿verdad? Entonces se contratan personas para que se pueda realizar esos tipos de atropellos. Esto es para mí, para nosotros, es gravísimo, ¿verdad? Es gravísimo, aparte del atropello a los indígenas y una amenaza directa a la vida de los indígenas, siempre con el objetivo de sacarle la tierra. Y no es la primera vez, ¿eh? Esta vez sí se hizo público, porque la semana pasada, una vez más, los indígenas fueron atropellados de noche por pistoleros, ¿verdad? Y una vez más, nadie estaba ahí adentro hasta que tuvimos que pedir, por favor, socorro a la policía para que vayan y hagan presencia. Pero, tal como lo manifesté en aquel entonces al comandante, yo le digo, ustedes no son sus autoridades, no son sus jefes, ellos responden a los empresarios, porque la policía le mantiene, a la policía le mantienen la patrullera, le ponen las vacas. Ayer hubo otra vez una pequeña dificultad en el terreno. ¿Cómo se resolvió según los indígenas? Se faenó una vaca y la policía llevó todo y se acabó el pleito. Así nomás. Así mismo. ¿Verdad? Así nomás es la cosa. Entonces, yo creo, en nombre de los indígenas, vengo a denunciar diferentes tipos de atropello y este es solo un ejemplo, el caso de Gapó. Porque si vamos a hacer el listado de los casos que tenemos en el país, esto va a ser interminable. Y esto se va agudizando a pesar del marco legal favorable a la defensa de los territorios y de la vida de los pueblos indígenas. Cada vez los indígenas están más amenazados y hay una fuerte tendencia de despojarle de lo esencial de su vida, que son sus tierras y sus territorios. Visítanos en Twitter, @RTV Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com/Radio TV Nuevo Paraguay o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el nuevo Paraguay. Crece desde el pie, musiquita crece desde el